Un peligro ambiental calificaron activistas la construcción del canal interoceánico de Nicaragua, que pretende unir al Océano Pacífico con el Mar Caribe en pleno corazón de Centroamérica. Denuncian que la construcción del ambicioso proyecto va a generar un daño grave a la naturaleza y a quienes habitan en las regiones por las que pasaría este canal, en su mayoría territorios indígenas. 11 organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las graves consecuencias que tendrá la construcción del canal interoceánico de Nicaragua. Aseguran que el proyecto privatiza las grandes reservas naturales del país, lo que provocaría daños irreparables al medio ambiente. Señalan además que promueve el desplazamiento forzado de quienes habitan los territorios previstos para la construcción. En audiencia pública, la CIDH escuchó a los denunciantes, quienes argumentaron que por lo menos unas 100.000 personas tendrían que abandonar sus lugares de residencia. Los activistas incluso revelaron que el descontento por el canal ha generado múltiples protestas de los ciudadanos, en su mayoría indígenas, quienes han sido reprimidos por la policía. Otro de los puntos que preocupa es que se le otorga a la firma china encargada de la obra derechos irrestrictos sobre recursos naturales, tales como bosques o agua. La CIDH recomendó al gobierno nicaragüense asegurar la transparencia del proyecto, cuyas obras fueron inauguradas el pasado mes de diciembre. El canal interoceánico de Nicaragua pretende unir el Océano Pacífico con el Mar Caribe a través de una vía que alcanzará los 278 kilómetros de longitud, tendrá hasta 520 metros de ancho y 30 de profundidad. Las obras terminarían en 2019. El costo estimado de la construcción es de $50.000 millones, pero no solo comprende el canal. También se prevén 2 puertos, un aeropuerto, una zona franca y un complejo turístico y habitacional. El gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que el Gran Canal de Nicaragua contribuirá a la apertura económica del país y terminará con la pobreza extrema y el desempleo. Sus detractores indican que el proyecto no es viable económicamente. A esta hora establecemos contacto desde nuestros estudios en Washington, D.C. con Manuel Orozco, es el director del programa sobre migración, remesas y desarrollo del diálogo interamericano. Señor Orozco, buenas tardes. Gracias por acompañarnos para el informativo de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en las Américas. Buenas tardes. Usted ha escuchado hoy a las diferentes organizaciones nicaragüenses que denuncian violaciones a los derechos humanos y ambientales tras la construcción del canal interoceánico de Nicaragua. ¿Qué tan sustentadas están las denuncias de estas organizaciones civiles? Hay mucha validez en el argumento que estas organizaciones están planteando. Si son argumentos que tienen que ver con el medio ambiente, con el nivel de transparencia y respeto al Estado de Derecho, y también en relación con el derecho a los pueblos indígenas de la costa del Caribe de Nicaragua. En los 3 temas realmente hay consideraciones que hay que explorar mucho más, hay mucho que pensar y de hecho hay mucha validez, por ejemplo, en abusos a los derechos humanos, falta de consulta a los pueblos indígenas o las implicaciones de conectar 2 océanos, el efecto que tendría sobre el lago de Nicaragua, el abrir el territorio de la costa del Caribe, son realmente argumentos bastante válidos y en conjunto lo que resaltan es una falta de transparencia y una decisión un poco aligerada de crear la construcción de un proyecto tan grande, tan monumental, con muy poca consulta, con muy poco conocimiento incluso del proceso y de las implicaciones de tal construcción. Ahora, señor Orozco, ¿qué puede hacer Diálogo Interamericano tras haber escuchado estas denuncias que usted dice tienen validez? Bueno, el Diálogo Interamericano es un foro en donde se discuten temas de relevancia en América Latina y uno de los aspectos medulares en Centroamérica en particular ha sido la situación del desarrollo económico de la región. Nicaragua es un país que ha buscado alternativas de desarrollo económico y una de ellas ha sido la construcción de un canal y la pregunta principal es hasta qué punto un enclave económico como es el de un canal en esta época del siglo XXI tiene realmente efectos sobre el desarrollo económico en el largo plazo. Entonces el diálogo trató de crear un espacio de discusión sobre esas perspectivas. Se habla de una inversión de $50.000 millones. ¿El gobierno de Daniel Ortega cuenta con los recursos suficientes para costear esta obra o por el contrario cree usted que va a haber falta de financiación, un panorama de paralizaciones, de retrasos? Claro,
el proyecto como tal, y no hay mucha transparencia al respecto, se dice que requiere de una inversión de entre 40 a 60 mil millones de dólares. El rango, de hecho, es muy amplio. Se empezó a hablar de 44 mil millones, ahora están hablando de 52 mil millones. No hay realmente claridad de cuánto costaría construir un canal durante un periodo determinado de tiempo. Sin embargo, la interrogante principal es qué capacidad tiene la agencia, la empresa que recibió la concesión para recaudar suficiente financiamiento, por lo menos 5 mil millones de dólares anuales, para construir semejante actividad. Y realmente hay mucha especulación, hay poca transparencia y se desconoce realmente si esta empresa pueda tener la capacidad de recoger tanto capital en un contexto en donde hay mucha competitividad en capitales en otros sectores. El valor agregado de construir un canal todavía no se ha determinado muy bien. Hay de nuevo, mucha especulación al respecto. Por lo tanto, en lo que respecta al gobierno de Nicaragua, no está entre la responsabilidad del gobierno de obtener fondos, sino que es algo que cae estrictamente dentro de la empresa que recibió la concesión. Y la empresa, pues, no ha sido muy transparente. Hay problemas muy serios de legitimidad y de constitucionalidad, incluso en el contrato que recibieron. Por lo tanto, en este momento, prácticamente lo que uno sabe es que es una empresa, un trabajo muy caro, que no se sabe de dónde va a salir el dinero. En cuanto al impacto ambiental que puede tener la construcción de este canal interoceánico, no solo dentro de Nicaragua, sino con los países de Centroamérica, ¿hay actualmente investigaciones que respalden o sustenten el posible riesgo que pueda traer este proyecto? Pues el gobierno había comisionado un estudio, el cual todavía no se ha hecho público. Hay académicos independientes, centros de investigación independientes que están tratando de identificar un poco el costo-beneficio del impacto medioambiental. El punto de partida principal es el de determinar cuáles son las variables que vienen a afectar el medio ambiente y obviamente la línea de base es el ecosistema de la costa del Caribe, incluyendo también el lago propiamente dicho, el lago de Nicaragua. En ese contexto hay mucha especulación, hay algunos académicos que han planteado que el acto solamente de abrir esa carretera creará una sedimentación tan fuerte que va a afectar la biodiversidad de toda esa zona. Hay otros trabajos, otros analistas que han planteado que el acto de conectar dos océanos también va a tener implicaciones muy grandes, va a afectar la biodiversidad, la fauna, la flora de toda la zona, va a afectar a por lo menos 100.000 hogares en toda esa zona y además, por ejemplo, el tiburón de agua dulce puede que llegue a ser extinto una vez que se abra el océano del Mar Caribe con el lago de Nicaragua. Entonces, la dimensión del problema es sustancialmente grande. El impacto, propiamente dicho, no ha sido medido con mucha claridad y mucho menos hay garantías de cómo se podría mitigar algunos de los daños que puedan causarse de ese impacto. Pues queremos agradecerle mucho a Manuel Orozco, es el director del programa sobre migración, remesas y desarrollo del diálogo interamericano, que ha escuchado a las organizaciones civiles de Nicaragua a propósito de los peligros civiles y ambientales que pueda significar la construcción de este canal interoceánico. Muy amable. Mucho gusto.